No sé por dónde empezar. ¿O sí? Empiezo por la noche en que dejé de confiar en mis propios ojos. Voy a contarlo todo con lujo de detalle, porque si esto termina mal, y créanme, huele a que terminará mal, quiero que quede registro de que no estaba loco. Que lo vi. Que lo viví. Y que si ustedes caminan por una ciudad grande, sobre todo de noche, por favor, miren hacia atrás de vez en cuando. Pero no como yo. No como yo lo hice. Vivo en una zona que no es ni el centro ni la periferia. Es de esas franjas grises donde los edificios se van desvaneciendo en casas más viejas, donde hay locales comerciales que abren hasta tarde pero no son elegantes y donde la iluminación pública falla en patrones impredecibles. Mi departamento, un 2 ambientes en un 5º piso sin ascensor, da a una calle secundaria, de esas que solo usan los vecinos para estacionar o los entregadores de comida para ganar tiempo. Hace 3 años que vivo ahí. Siempre me gustó esa sensación de estar a salvo en mi cueva mientras afuera la ciudad hacía ruido de tuberías y motores. Todo cambió un martes. Un martes de llovizna fina, de esas que no mojan pero te dejan la piel pegajosa. Volvía del trabajo a eso de las 11:15 de la noche. Venía por la avenida principal, crucé por el semáforo peatonal que tardaba siglos en cambiar y metí las manos en los bolsillos porque el viento se metía por el cuello de mi chaqueta. Iba escuchando un podcast de crímenes reales, que irónico, no, con un solo audífono, para no perder el oído de la calle. Doblé en la esquina del kiosco de Don Raúl, que ya estaba cerrado, y entré a mi calle. Ahí lo vi. A unos 20 metros, bajo la única farola que funcionaba en esa cuadra, había un hombre. No caminaba. Estaba quieto, mirando hacia la pared de un edificio. A simple vista parecía normal, abrigo oscuro, pantalones de vestir, zapatos negros. Alguien que podría venir de una oficina o de un velorio. Lo que me hizo frenar fue la postura. No estaba apoyado en la pared. No estaba revisando el teléfono. Tenía la frente literalmente pegada al ladrillo, los brazos caídos a los costados, los dedos ligeramente abiertos. Como si estuviera rezando, pero sin religión. Como si la pared le estuviera diciendo algo y él tuviera que escuchar con la frente. Mi primer pensamiento fue, ¿está borracho o está drogado? Mi segundo pensamiento fue, cruza la calle y no lo mires. Hice caso al segundo. Crucé. No apuré el paso, porque no quería que me escuchara, pero tampoco me detuve. Llegué al portal de mi edificio, metí la llave, abrí, entré. Cerré con doble vuelta. Subí los 5 pisos respirando por la boca. Cuando llegué a mi puerta, saqué el teléfono para usar la linterna, y por reflejo miré por la ventana del descansillo. La ventana daba a la calle. El hombre ya no estaba contra la pared. Estaba en medio de la calle, mirando hacia mi edificio. La farola lo iluminaba de costado, así que vi media cara, una mandíbula cuadrada, una oreja normal, el cuello grueso. Pero lo que me heló fue que estaba sonriendo. No una sonrisa amplia. Una curva quieta, pequeña, como si supiera algo que yo no, y entonces se dio vuelta, lento, muy lento, como si tuviera las articulaciones viejas o como si no quisiera hacer ruido, y empezó a caminar. Hacia atrás. No bromeo. Caminaba hacia atrás con la fluidez de alguien que ha practicado ese movimiento toda su vida. No tropezaba. No dudaba. Sus pies retrocedían en línea recta por la vereda, bordeando los charcos, esquivando una lata de cerveza. Viéndolo desde arriba era casi coreográfico. Y entonces se perdió en la oscuridad, entre la zona donde la siguiente farola lleva meses fundida. Me metí a mi departamento. Cerré con pestillo, traba, cadena. Me preparé un té que se enfrió antes de que pudiera tomarlo. Me senté en el sillón y busqué en Google, hombre camina hacia atrás calle, ritual urbano frente a pared, alucinación por estrés. No encontré nada que me calmara. A las 2 de la madrugada me dormí en el sillón con la luz del pasillo encendida. A la mañana siguiente todo parecía ridículo. El sol entraba por la ventana, los vecinos subían con el carrito del supermercado, un perro ladraba a una moto. Pensé, fue el cansancio, la lluvia, la hora. Me fui a trabajar. No le conté a nadie. Pero esa noche, cuando volví a la misma hora, porque sí, soy de rutinas, el hombre estaba de nuevo. Esta vez no contra la pared.
Estaba sentado en el cordón de la vereda, justo debajo de la farola que sí funcionaba. Tenía las piernas cruzadas, las manos apoyadas en las rodillas. La cabeza inclinada hacia un costado, como si estuviera escuchando el asfalto. Llevaba la misma ropa. O una idéntica. No pude distinguir si estaba limpia o no. Me detuve en la esquina del kiosco. Estaba lejos todavía. Podía volverme, rodear la manzana, entrar por la calle de atrás. Pero la puerta trasera de mi edificio tenía la cerradura rota desde hacía meses y el portero nunca la arreglaba. No, tenía que pasar por esa vereda. Así que saqué las llaves con anticipación, las puse entre los dedos como un puño improvisado, y caminé. Cuando pasé frente a él, no me miró. Seguía con la cabeza gacha, escuchando el suelo. Caminé rápido, sin correr. Llegué al portal. Metí la llave. La puerta se abrió. Y justo cuando iba a entrar, escuché algo. No un ruido fuerte. Un roce. Como si alguien hubiera arrastrado la suela de un zapato sobre el cemento, muy despacio. Me di vuelta. El hombre no estaba sentado. Estaba de pie. De espaldas a mí. A unos 3 metros. De espaldas, pero con la cabeza girada 180 grados mirándome. Su cuello parecía un sacacorchos. Sus ojos eran negros, no marrones, no grises, negros como 2 agujeros en el hielo. Y esa sonrisa quieta. No grité. No pude. El aire se me fue a los pies. Metí el cuerpo en el hall y cerré la puerta con un portazo que retumbó en todo el edificio. Apoyé la espalda en la madera y resbalé hasta sentarme en el suelo. Ahí sí, ahí me temblaron las piernas. Me quedé escuchando. Al minuto, escuché pasos. Lentos. Medidos. Se acercaban a la puerta. Pararon justo del otro lado. Y luego, 3 golpecitos. Toc. 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 No fuertes. Educados, casi. Como quien toca en una oficina antes de entrar. No abrí. Obviamente no abrí. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración. Pasó 1 minuto. 2. 5. Cuando por fin me animé a mirar por la mirilla, no había nadie. La calle estaba vacía. La farola parpadeaba, pero no había nadie. Subí las escaleras de 2 en 2. Esa noche no dormí con luz. Dormí con las luces de todo el departamento encendidas y un cuchillo de cocina en la mesa de luz. Al día siguiente, hice algo que cualquier persona cuerdamente aterrada haría, investigué. Le pregunté a don Raúl, el del kiosco, si había visto a un hombre raro en la zona. Don Raúl se encogió de hombros. Acá siempre hay raros, mijo. Es la ciudad. Le pregunté a la señora del quinto B, que vive hace 20 años en el edificio. Me dijo que no, que lo único raro era el olor a gas del primer piso. Le pregunté al portero, que nunca arregló la cerradura. El tipo me miró como si le estuviera hablando en otro idioma y se fue a fumar. Nadie sabía nada. O nadie quería saber. Esa noche tomé una decisión. En lugar de volver a las 11, volví a las 10. Me senté en el banco de la placita que hay a media cuadra, desde donde se veía toda la calle. Tenía el teléfono preparado para grabar. Esperé. A las 10:30 llegó. No salió de ningún portal, no bajó de ningún auto. Simplemente apareció caminando desde la boca de la calle, del lado más oscuro. Caminaba normal, hacia adelante. Lo vi acercarse a la farola. Y cuando llegó justo debajo, se detuvo. Levantó la mano derecha como si estuviera saludando a alguien en un balcón. Pero no había nadie en ningún balcón. Todos los vecinos tenían las luces apagadas, salvo yo, que había dejado la ventana abierta y la luz del living encendida a propósito. Ahí lo entendí. Me estaba saludando a mí. Empecé a grabar. Con zoom digital, porque estaba lejos. En la pantalla se veía borroso, pero se veía. El hombre bajó la mano. Se quedó mirando hacia mi ventana por unos segundos. Después hizo algo que no me esperaba, se sacó el abrigo. Lo dobló prolijamente, lo puso en el suelo, lo alisó con la palma. Luego los zapatos, se los sacó, los puso al lado del abrigo, en paralelo perfecto.
se quedó en calcetines grises. Después, y esto es lo que más me quemó el cerebro, se dio vuelta, se agachó, y empezó a caminar hacia atrás de nuevo. Pero esta vez en dirección contraria. Se alejó de mi edificio dando pasos hacia atrás, con los brazos abiertos como un equilibrista. Llegó al final de la cuadra y se perdió en la oscuridad. Dejé de grabar. Revisé el video. En el video, el hombre no estaba. No estaba el abrigo, no estaban los zapatos, no estaba la caminata hacia atrás. Solo estaba la calle vacía bajo una farola que a ratos se apagaba. El banco donde yo estaba sentado. Y, por un segundo, un reflejo en una ventana baja, algo blanco, como una cara, pero en el lugar equivocado. Borré el video. No por miedo a que alguien lo viera. Lo borré porque si algún día necesitaba pruebas, ese video me iba a hacer dudar de mí mismo. Y en ese momento, dudar de mí mismo era más aterrador que el hombre. Los días siguientes fueron una pesadilla de quietud. El hombre no apareció. Ni el martes, ni el miércoles, ni el jueves. La calle volvió a ser solo una calle. Los vecinos volvieron a ser solo vecinos. Empecé a pensar que había tenido una especie de crisis psicótica breve inducida por el insomnio. Me sentí aliviado y avergonzado al mismo tiempo. Dejé el cuchillo en la cocina. Volví a dormir con la persiana baja pero no la ventana cerrada del todo. El viernes, el portero me dijo algo raro. Lo encontré barriendo el hall de entrada cuando yo bajaba a comprar pan. Me miró con una expresión que no le conocía, no era su fastidio habitual, era algo más suave, casi paternal. Oiga, me dijo. ¿Usted es el del quinto? Asentí. Anoche, tarde, tipo 3 de la mañana, sonó el portero eléctrico. Atendí desde mi departamento, pero nadie contestó. Solo se escuchaba como un tarareo. Bajo grave. Como un motor lento. Pensé que era un nene jodiendo, pero después vi por la cámara del portal, y no había nadie. Solo se veía borroso. Como si alguien hubiera puesto un dedo en la lente. Se encogió de hombros y siguió barriendo. Esa noche no bajé. Comí fideos con atún viendo una serie estúpida para no pensar. Pero el pensamiento estaba ahí, atrás, como una cucaracha detrás del horno. Y a eso de la medianoche, cuando ya casi me había convencido de que todo estaba bien, escuché algo. No en la calle. En la pared. Toc. Un golpe seco, desde el interior del muro. No era la tubería del agua caliente, esa hace un ruido metálico, agudo. Era un golpe contundente, como si alguien hubiera apoyado el puño cerrado en el ladrillo del otro lado. Del otro lado de mi pared está el departamento de la señora del quinto B, la misma que me dijo lo del gas. Pero la señora está de viaje desde el miércoles. Lo sé porque me pidió que regara sus macetas. Toc. Toc. 2 más. Pausados. Iguales a los golpecitos del portal, pero esta vez en mi propia sala. Me quedé mirando la pared. Esperé. Y entonces pasó, la mancha. Una sombra en la pared que no tenía fuente. La lámpara del techo iluminaba todo el living. No había nadie detrás de mí. Pero en la pared, justo frente al sillón, había una silueta. Humana. Inmóvil. Como si alguien estuviera proyectada sobre el yeso desde el otro lado del mundo. Parpadeé. La sombra se movió. No hacia los costados, hacia adelante. Como si estuviera saliendo de la pared. Primero los hombros, luego el cuello, luego, no. Dejó de moverse. Se quedó a medio camino entre chapa y dimensión. Un bulto negro mate, sin relieve, pero con una forma que me miraba. Porque sí, me miraba. No tenía ojos la sombra, pero yo sentía el peso de su atención como un animal siente el calor del cazador. Me levanté. No sé cómo, pero me levanté. Caminé hacia atrás, nunca mejor dicho, hasta la puerta de la habitación. No quité la vista de la pared. La sombra se movía conmigo. No, no se movía conmigo, la sombra se movía a su propio ritmo, lenta, como una marea negra. Cuando llegué a la puerta, encendí la luz de la habitación. El living quedó a oscuras excepto por la lámpara. La sombra se hizo más densa. Cerré la puerta. No voy a contar lo que pasó esa noche completa, porque no lo recuerdo bien.
Recuerdo fragmentos, las 3 de la mañana, despierto, con la mano apoyada en la perilla. Un ruido de uñas rascando el otro lado. Un suspiro. Eso sí, un suspiro largo, profundo, como de alguien que acaba de correr una larga distancia y por fin puede descansar. Y después, silencio. A la mañana siguiente, la pared del living tenía una grieta. Pequeña, fina, desde el zócalo hasta el medio de la pared. Nada espectacular, pero nueva. Toqué el yeso. Estaba frío. No húmedo, frío. Como si detrás de esa pared no hubiera otro departamento, sino un sótano sin calefacción. Fui al quinto B, toqué. Nadie respondió. Pero la puerta no estaba del todo cerrada. Había 1 milímetro de separación entre el marco y la madera. Apoyé la palma en la puerta y empujé sin hacer fuerza. Se abrió. El departamento de la señora olía a humedad y a algo más, a cerrado, sí, pero también a una especia que no pude identificar. Canela quizá, o comino, pero podrido. Las macetas estaban secas. No las regaba desde el miércoles. Eso me hizo sentir culpable por un segundo. Pero la culpa se fue cuando vi el living de la señora. Tenía la misma disposición que el mío. Edificio de mediados de los 80, todos los departamentos son espejo. El sillón igual al mío pero con una funda floreada. La misma mesa ratona. El mismo lugar para la tele. Pero en la pared que daba contra mi departamento, la pared compartida, había algo distinto. Un dibujo. No, no era un dibujo. Era un grabado, hecho con algo punzante, directo sobre el revoque. Un círculo. Dentro del círculo, una espiral. Y dentro de la espiral, una palabra. Una palabra escrita con letras temblorosas, como de alguien que escribía en la oscuridad o con las manos atadas. Acuerdo. Eso decía. Acuerdo. En mayúsculas. Salí de ahí sin cerrar la puerta. Bajé las escaleras de A3. Llamé a la señora. No contestó. Llamé a la administradora del edificio. Me dijo que la señora había avisado que volvía recién el domingo. Le pregunté si tenía parientes. Me dijo que no, que vivía sola desde que se murió el marido, hace 10 años. No sabía si llamar a la policía. ¿Qué iba a decir? Hay un grabado raro en la pared de mi vecina y una sombra que se mueve sola. No. Iba a sonar como un loco. En cambio, hice lo que cualquier persona con acceso a internet y miedo, busqué foros. Encontré uno sobre fenómenos de paredes compartidas. Descarté los posts sobre vecinos ruidosos y me metí en lo profundo, en un hilo archivado de 2015. Alguien contaba una historia similar en otra ciudad, a miles de kilómetros. Un hombre que aparecía de noche, que caminaba hacia atrás, que dejaba abrigos doblados en la vereda. El OP del hilo, usuario detrás-de-ti, nombre premonitorio, describía los mismos golpecitos, la misma sombra en la pared, la misma palabra grabada. Acuerdo. El hilo se cortaba abruptamente. El último comentario era del propio OP, de hace 7 años. Decía, mañana voy a abrir la pared. Ya sé lo que hay adentro. No duerman contra paredes compartidas si no están seguros de quién vive al lado. Nadie volvió a saber de él. Cierro este texto a las 2:17 de la madrugada del sábado. Afuera está lloviznando. La farola de la esquina parpadea. Hace una hora escuché unos pasos en la vereda, pero cuando miré por la ventana no había nadie. Solo los zapatos. Un par de zapatos negros, perfectamente alineados, justo debajo de mi ventana. No voy a bajar. No voy a abrir la puerta. Pero tengo un martillo y una punta. La pared tiene una grieta. Mañana, cuando sea de día, la voy a abrir. Porque necesito saber. No por valor, no por curiosidad científica. Por pura y simple necesidad de terminar con esto, de entender si lo que está al otro lado de ese ladrillo es un cuerpo, un espejo, o un pasillo que no debería estar ahí. Y si no vuelvo a postear en Reddit, ya saben, no alquilen departamentos con paredes compartidas. Y si caminan por la ciudad de noche y ven a un hombre quieto bajo una farola, no lo miren a los ojos. No lo miren a la cara. Sobre todo, no lo miren cuando camina hacia atrás. Porque el miedo no está en lo que viene hacia ustedes.
Está en lo que nunca se va. Actualización, domingo 6 de la mañana. La pared está abierta. Era hueca. Adentro había un espacio de unos 15 centímetros, lleno de polvo negro y pelos. Y al fondo, pegado a mi pared, un espejo. Un espejo viejo, con el azogue manchado. Pero en el reflejo no se veía mi departamento. Se veía una habitación oscura. Y en esa habitación, alguien sentado en una silla, de espaldas. Alguien con un abrigo oscuro y zapatos negros. Movió la cabeza. Ya no sé de quién es la historia que estoy contando. Si la mía o la de él. Si yo soy el que mira o el que está mirando desde atrás del espejo. Cierro el muro. Me mudo esta semana. Pero les juro que cuando camino por la calle, a veces siento que alguien camina detrás de mí. No escucho pasos. Escucho los míos, nada más. Pero hay una sombra en el suelo que no debería estar ahí. Y si estás leyendo esto desde tu cama, con el teléfono en la mano y la luz apagada, tal vez deberías mirar la pared que tienes al lado. Apoya la oreja. Escucha con atención. Ese leve roce que oyes no es el edificio. Y esa sombra que viste moverse por el rabillo del ojo. No estaba en tu imaginación. Estaba esperando.